Estamos estudiando las cartas de Apocalipsis, tienen un común que dicen, tengo algo contra ti. Y yo tengo algo contra los que decoraron la iglesia esta semana. Porque pusieron la bandera argentina en primer lugar. Y la de Chile está al fondo. El Señor está trabajando en mi carácter. Esta semana nos toca la iglesia de Esmirna, así que quiero que me acompañen a Apocalipsis, capítulo 2. Vamos a estar leyendo el versículo, dando lectura del versículo 8 en adelante. Y 50 años después de la muerte de Juan, quien escribió esta carta, Policarpo de Esmirna, él fue pastor en este lugar. Y Policarpo de Esmirna tenía la edad de 82 años cuando fue quemado vivo por negarse a rendirle culto a César. Cuando lo llevaron a la cárcel, allí intentaron persuadir a este anciano de 86 años, diciéndole, ¿qué mal hay en decir Señor a César y sacrificar a ídolos? Policarpo cayó un momento y luego les dice, yo no voy a seguir sus consejos. Los hombres, viendo que no podían persuadirle, lo maltrataron y para llevarlo al estadio donde estaba el procónsul, quien lo iba a juzgar, al subirlo bruscamente al carruaje le dislocan una pierna a este anciano. Entonces este anciano llega cojo frente al procónsul, ahí en el estadio, que él lo interroga y le anima y le instaba nuevamente al verlo de una persona ya tan avanzada de edad. No quería hacerlo sufrir, pero le dice, niega a Cristo y jura por César. Y Policarpo levanta las manos al cielo y dice, fuera, ateos. El procónsul insistió nuevamente que si negaba a Cristo lo pondría en libertad. Pero Policarpo dice esta frase, 86 años he servido a Él y Él nunca me ha hecho daño. ¿Cómo entonces yo podré blasfemar contra mi Rey que me salvó? Escúchenme, declarar con fuerza, soy cristiano. Entonces el procónsul le amenazó con lanzarlo a las bestias. Y Policarpo le responde, llámalas, pues no estamos acostumbrados a arrepentirnos de lo que es bueno para aceptar lo que es malo. Ya por último, casi agotándose la paciencia del procónsul, la amenaza con lanzarlo al fuego. Y la increíble respuesta de este anciano hace eco al día de hoy. Y le dice, tú me amenazas con fuego que quema por 1 hora. Y luego al poco tiempo se extingue. Pero eres ignorante del fuego, del juicio por venir, del castigo eterno reservado para los impíos. ¿Por qué te retrasas? Prende la hoguera. Un anciano dispuesto a morir por su Señor. El último de los discípulos de los apóstoles fue quemado en la hoguera. Y cuando sacan ese cuerpo quemado de este anciano, todos sus seguidores fanáticos de César le apuñalaban el cuerpo. Alguien por ahí ha dicho que es fácil ser cristiano. Y la verdad es que nosotros, si nos remontáramos a la iglesia primitiva, ser cristiano depende tu vida. Acompáñenme a Apocalipsis, porque vamos a hablar de la iglesia de este pastor, la iglesia de Esmirna. Versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Policarpo habrá tenido alrededor de 36 años cuando esta carta se lee públicamente en la iglesia. La ciudad de Esmirna tenía, como dije al principio, un fuerte lazo con el Imperio Romano. Había mucha comunidad judía ahí que odiaba el cristianismo y rendía culto a César. Esmirna significa mirra y es esa mirra que es como un perfume o para embalsamar los muertos, que lo hemos visto en cuantas veces en las Escrituras.
Se le llamaba también a esta iglesia la corona de Asia por lo bello que era. Una iglesia preciosa y estaba la medicina, la ciencia en ese lugar. Y esta ciudad de Esmirna siempre estuvo al lado del Imperio Romano. Siempre le rendían culto al emperador. Entonces comienza una fuerte persecución contra esta iglesia, puntualmente. Y el Señor se presenta, y ya lo vimos la semana pasada, porque estamos haciendo la serie de las 7 iglesias del Apocalipsis. Vimos la semana pasada que el Señor le escribe igual que la iglesia de Éfeso, escribe al ángel. Y ya supimos que el ángel es ese mensajero, es ese pastor de la iglesia, el cual le llega la carta para que él la lea públicamente a toda esa congregación. Esto dice en el texto, esto dice el primero y el postrero. Y acá habla la idea de atemporalidad, de eternidad, y solo Jesús se le puede especificar a través de esa característica. Y en Apocalipsis 1, versículo 8, él mismo se presenta a Juan, ¿y qué dice? Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor. El que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Pero también el mismo Señor Jesús se presenta al pueblo judío ahí en Juan 8, versículo 58, dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. En el principio, Dios creó. Él es el verbo, el principio, el fin. Luego el texto dice, volvemos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. El que estuvo muerto y vivió. ¿Y qué más? No es Buda, no es por allá algún ídolo de alguna religión. ¿Quién? El verbo, el que estuvo muerto y volvió a la vida. Romanos 6, 9 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. ¿Te das cuenta, mi querido hermano, qué esperanza tenemos? Estamos siguiendo a un Dios eterno que está vivo. Tú vas a cualquier otra religión en el mundo, ¿y dónde están sus ídolos? En el cementerio. Por eso nosotros, hermanos, tenemos algo precioso que es esperanza. ¿Qué esperanza? Porque aquel que murió por ti, resucitó y hoy está a la diestra del Padre intercediendo por ti. Qué consuelo para esta iglesia de Esmirna. Qué consuelo estas palabras tan acogedoras del Señor Jesús. Dice, yo estoy acá, el que está fuera de la temporalidad, el eterno, el que estuvo muerto, pero hoy ha resucitado. Yo le estoy diciendo esto. Y dice versículo 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero entre paréntesis, eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Es interesante observar que no hay reprensión en esta iglesia y más adelante veremos otra iglesia que tampoco tiene reprensión. Solamente 5 el Señor las reprende, pero hay 2 que no, y esta es la primera. El Señor no las reprende. En los manuscritos originales se omite la palabra tus obras. Se podría leer solamente yo conozco tu tribulación y tu pobreza. El Señor comenzó a elogiar a estos creyentes, asegurándoles muy bien que por el problema que ellos estaban pasando de persecución, Él sabía, Él estaba atento. Recordemos que la semana pasada lo vimos, que el Señor Jesús, el dueño de la iglesia, ¿qué hace? Camina por sus iglesias. Al día de hoy. La supervisa. Él conoce tus obras. Hermano, cuando nosotros vemos solamente ese texto y esa palabra, deberíamos parar, guardar atención, agachar nuestra cabeza y decir, Señor, perdóname. Porque Él conoce lo que has hecho. Toda esta semana, Él sabe lo que has hecho. Él conoce nuestra obra. Él conoce nuestro caminar. Él conoce nuestro pensamiento. Aún no está la palabra en mi boca y Él ya la sabe. ¿Qué podemos engañarlo? Tal vez al pastor, sí. Tal vez a la esposa, al esposo, a los hijos, al trabajo, al jefe. Pero al Señor no podemos engañarlo. Él conoce, dice. Él sabía. Y cuando habla de tribulación, literalmente se da la idea de presión, estar bajo presión, estar afligido por algo. Recordemos que esta iglesia en este momento está bajo persecución del Imperio
romano y de los judíos que estaban ahí. Pero dice, y tu pobreza. Él conocía la tribulación, la aflicción, y es interesante, ¿y por qué habla de pobreza? No solo el Señor estaba consciente de eso que estaban pasando, sino que Él conocía. Y muchos de los creyentes ahí en Esmirna eran esclavos. Eran gente que tenía menos que nada. No tenían nada, era una pobreza real. Tal vez había hambre. Tal vez estaban mal vestidos, con sus ropas desgastadas, tal vez no tenían zapatos. Tal vez hacían días que no comían, pero ellos seguían congregándose. Era una iglesia rechazada. Y es interesante que era una iglesia rechazada en la ciudad más rica que había en Asia Menor. Era la iglesia más pobre, despreciada. Estaba inserta ahí en las catacumbas, en la oscuridad, escondida, sin luz. ¿Por qué? Porque estaba sufriendo persecución. Hermano, cuando tú sufres persecución, ¿te vas a exponer o te vas a esconder? La iglesia estaba ahí, en las catacumbas, escondida, sin luz, sin agua, y allí adoraban a Dios, en ese lugar. Yo pensaba mientras estudiaba esto que si el evangelio y la prosperidad fuera creíble, estuviera en lo correcto, Cristo acá tenía una oportunidad para enseñarles algo. Ellos deberían amonestar a estos creyentes. ¿Por qué viven así? Debían decretar, debían declarar. Son hijos del rey. ¿Por qué estar viviendo ahí como mendigos? ¿Te das cuenta? El evangelio de la prosperidad es un engaño. Es un engaño porque el Señor alaba a esta iglesia en su pobreza. Dios no nos llamó a ser ricos. El dinero no es el problema, hermano, es el problema del amor al dinero. Si el Señor te da, amén. Pero el Señor a esta iglesia la está alabando. Y en el contexto de otro pasaje nos va a ayudar 2 Corintios capítulo 6, versículo 4 en adelante, lo que el Señor nos pide como iglesia. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia, en azote, en cárcel, en tumulto, en trabajo, en desvelo, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabras de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados mas no muertos, como entristecidos mas siempre gozosos, como pobres mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. La iglesia de Esmirna tenía todos los motivos humanos para desplomarse. La iglesia de Esmirna tenía toda vista de humano para derrumbarse y desaparecer y cerrar la puerta y cada uno a su casa y estamos tranquilos en nuestra casa porque sufrir persecución, hermano, nadie quisiera. Nadie en su sano juicio dijera, yo quiero sufrir. A mí me gusta que me persigan, me gusta que me ataquen, me gusta que me peguen. No, pero esta iglesia ahí estaba firme. Y ellos en vez de derrumbarse, permaneció firme. Y ahí está la diferencia de la semana pasada que vimos la iglesia de Éfeso. Ellos no han dejado aún su primer amor. Y sabes que el amor, sabes que la comunión con el Señor es la única que nos sostiene. No son nuestras fuerzas, no es nuestra capacidad, no son nuestros títulos. Es Cristo quien me sostiene. Por eso Jesús le dice, tú eres rica. Tú eres rica. Ellos tenían realmente todo lo que importaba. ¿Qué tenían? Ellos tenían el gozo de la salvación. Hermano, el gozo de la salvación. Disfrutaban de la gracia y de la paz que solo Dios puede dar. O si no, lean el libro de Eclesiastés. El hombre busca por todos los medios llenar ese vacío, buscar esa felicidad, esa paz que nada bajo el sol te lo da, solo Cristo. Y ellos tenían eso, tenían compañerismo, tenían amor unos por otros. Ellos tenían todo lo que el dinero no puede comprar. Pero tú eres rico. Ese pero es precioso
En el original es Alá. Pero, conjunción, enfático, está haciendo una diferencia, indica algo a destacar. Ellos eran pobres para el mundo. Pero para Dios, ¿cómo eran? ¿Qué es más importante, hermano? ¿Lo que el mundo piensa de ti o lo que Dios? Amén. Amén. Y esta iglesia en su extrema pobreza, Dios la exalta, los alaba. Y el texto continúa. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos. Estos eran judíos de descendencia física, pero eran unos paganos en su vida espiritual, ya que se estaban aliando con paganos para perseguir y aniquilar la fe cristiana. Estos judíos eran hostiles contra la iglesia y comenzaron a atacarla duramente. Por eso el Señor acá en el texto les llama ¿cómo? Sinagoga de Satanás. Con el rechazo al Mesías, el judaísmo se había convertido en una herramienta de Satanás. Esta sinagoga. Por eso el Señor Jesús le dice a estos líderes religiosos, hijos del diablo. Herramientas de Satanás. Herramientas de Satanás para derrumbar su obra. Y estos blasfemaban, dice, contra la iglesia. Estos eran mensajeros del mismo diablo. Ellos querían desacreditar el testimonio de esta iglesia. Y ahora vienen las palabras preciosas del Señor. Versículo 10, ¿qué dice? No temas. No temas. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. ¿Qué habrá sentido esta iglesia cuando leen esta carta? Es una mezcla de emociones. Primero, las palabras consoladoras del Señor. No temas. No temas. Pero por otro lado, una realidad que se avecina. No temas. Pero en cualquier momento van a entrar por esa puerta y te van a llevar. Vas a padecer. Es una mezcla de sensaciones. Y ahí es donde nuestra fe tambalea muchas veces. Porque nosotros tenemos la palabra de Dios. Nosotros tenemos sus promesas. Pero por el otro lado tenemos ese gigante que nos acusa, que viene hacia nosotros esos problemas, ese enemigo invisible que muchas veces no nos deja dormir, esas preocupaciones. ¿Y qué hacemos? El Señor dice, no temas. No temas. ¿Qué paz debió traerle a esta palabra? Dios en su gracia le advierte a esta iglesia que vendrán cosas difíciles para ellos. Es una realidad, vendrán cosas difíciles, pero no temas, no debían temer, ya que la fuerza para soportar eso no iba a ser de ellos. La fuerza para soportar la prueba de quién es, mi hermano, es del Señor. Él nos sostiene, Él nos capacita, Él nos saca. Juan 16, 33, el mismo Señor Jesús nos dice a nosotros, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. ¿Estamos de qué lado, hermano? Del que venció, del que ya no está muerto, del que está a la diestra. Yo he vencido. Salmo 56, 11. En Dios he confiado, no temeré. Y la pregunta, ¿qué puede hacerme el hombre? Hermanos, el Señor nos manda a confiar, a no temer en esta sociedad donde Él nos ha puesto. Pero el problema está que estamos muchas veces mal acostumbrados. Estamos acostumbrados a sentirnos bien solamente. Somos la generación de la comodidad. Somos la generación que no le gusta sufrir. Y criamos nuestros hijos. Y preparamos nuestros hijos para que no sufran. Los preparamos para que triunfen, para que sean alguien. Los preparamos para que sean exitosos. Pero hermanos, ¿qué pasa cuando las cosas se ponen feas y él está solo? ¿Qué pasa cuando llegan los problemas reales? Cuando comienzan los verdaderos problemas. Los hijos sufren porque no pueden reaccionar a esa adversidad. No saben cómo. No les has entregado las armas.
y se deprimen. Y otros se quitan la vida. Porque estamos en la generación que no le gusta sufrir. No nos gusta sufrir, hermanos. Nosotros buscamos sentirnos bien. ¿Y sabes por qué digo esto? Porque ¿por qué tienen tan copado las terapias? Terapeutas, psicólogos, clases motivacionales para que nos ayuden. Hermano, es triste ya ver gente que va a estas clases motivacionales, pero más triste es ver un cristiano que va a clases motivacionales a decirle, tú debes sacar ese león que hay dentro de ti. Hermano, ¿qué león? Por eso, hermano, porque buscamos sentirnos bien. Por eso cuando llega la prueba nos molesta tanto. Por eso el Señor cuando trata con nosotros me irrita tanto. Porque me quita el control. Porque me deja desprovisto. Y porque trae ese sufrimiento que yo no quiero a mi vida. Por eso la prueba es tan mala. Porque me saca de la comodidad. Y el domingo, no quiero decir que esto fue así, pero el domingo pasado, ¿se acuerdan cómo sufríamos aquí? Era un horno. Tal vez te fuiste un poco enojado, porque no estabas cómodo aquí. Es una suposición mía, hermano. Pero si fue así, ¿cuánto hubieras aguantado la iglesia de Mina? En el suelo, húmedo, sin aire, sin luz, y esperando en que cualquier momento entren a matarte. Y la iglesia ahí firme. He aquí el diablo vendrá. Volvemos al versículo 10. Y el nombre griego que se le asigna al primer enemigo de Dios sería acusador, eso es el diablo. ¿Y por qué es tan importante saber que el acusador? ¿Qué hace Satanás? Acusa, nos acusa. Nos ataca y usa medios diferentes para acusarnos. Y el texto dice que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Específicamente el Señor les anuncia que será el mismo Satanás quien iba a poner en la cárcel a algunos de ellos. Realmente acá en este texto nosotros podemos ver algo bien interesante, que Satanás está preocupado él personalmente en esta iglesia pobre y despreciada. ¿Y por qué le preocupaba tanto? Y acá nosotros hacemos un paréntesis. Muchas veces cuando nosotros pecamos, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Qué decimos? Uy, Satanás, se metió la cola. Satanás me hizo caer, qué malo es. Y Satanás está por allá, ni te conoce. Porque de nuestra propia concupiscencia nosotros pecamos. El principal enemigo nuestro somos nosotros mismos. Pero en este caso, en este texto puntual, es Satanás que está interesado, él específicamente, en destruir y devorar esta pequeña iglesia insignificante, pobre, escondida ahí en una cueva. Satanás lo quiere hacer. Por eso el texto dice que él echará, los va a echar. El traducido este verbo es echará, es como un futuro. Por eso no va a ser de inmediato. Lo podríamos leer de una forma, los está a punto de arrojar. Va a ocurrir en cualquier momento, no saben cuándo, pero va a ocurrir. Entonces deberían estar preparados. Y después dice, para que seáis probados, ese era el motivo de la tribulación, para probarlo, y Dios está permitiendo este dolor en su iglesia. Dios está permitiendo el dolor en su iglesia. Hermanos, es necesario pasar por tribulaciones ahora, porque ese es como un termostato de mi vida espiritual. Si tu vida está muy tranquila, estás muy relajado, no tienes problemas con nadie, todo bien, hermano, evalúate. Porque los textos dicen que debemos pasar por muchas tribulaciones. Eso indica algo realmente que es importante. Ejemplo, si en tu trabajo tú no defiendes tu fe y te quedas callado cuando tus compañeros de trabajo maldicen a Dios y hacen chistes y tú no dices nada, yo te digo, quédate tranquilo. No va a pasar nada. Llegas a tu casa tranquilo, no te hiciste ningún enemigo. O en tu familia, tal vez un hijo, una hija, tu esposo, un familiar inconverso, que va en contra de Dios, haciendo cosas.
y tú no lo confrontas y no les dices nada para no tener problemas, quédate tranquilo, no va a pasar nada, vas a vivir tranquilo. Pero si los confrontas con la palabra de Dios, con amor y verdad, tenlo por seguro que te echarás un enemigo encima. Te echarás un enemigo encima. Y te va a hacer la vida imposible. Pero como no queremos, somos la generación de no sufrir, de no querer pasarla mal, nosotros muchas veces hacemos así. Miramos para otro lado y prefiero vivir tranquilo que tener problemas. Pero el nombre de Dios es blasfemado, tu casa está llena de pecado y tú no haces nada. Sí, no vas a tener problemas. Miren, 2 de Timoteo 3:12, apoyando lo que estoy diciendo. 2 de Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todo creyente que quiera vivir de una forma piadosa en su hogar, en su vida íntima, separándonos del mundo, rechazando lo que Dios rechaza, confrontándolo con amor, lo que Dios confronta, tenlo por seguro, vas a hacerte de enemigos. En tu propio hogar empezando. Por eso el Señor dice, yo no vine a unir acá al padre y al hijo, a la madre y a la hija, yo vine a traer enemistad. ¿Por qué? Por esto. Porque lo que debe primar en nuestro hogar es la santificación de mi familia, comenzando por mí. Pero cuando eso empezamos a ceder y a ceder para no tener problemas, hermanos, tú estás viviendo tranquilo, pero no estás agradando a Dios. Y el texto continúa, dice que la tribulación esta será por 10 días. Su encarcelamiento. Será breve, simbólico. Es como Policarpo, ¿se acuerdan al principio el pastor precioso este de 86 años? Él sabía que ese breve dolor iba a ser momentáneo. Él sabía que al ser quemada su carne, él iba a sufrir un par de minutos. Pero dice, ¿qué importa sufrir un par de minutos si yo tengo una gloria eterna esperándome? Hermano, por eso dice el texto que será breve. El Señor en su omnisciencia sabe lo que vendrá a la iglesia. Y le dice algo precioso, tu tribulación será breve, eso es seguro. Hay tribulación, pero no teman, sean fieles, yo estoy con ustedes. Sé fiel hasta la muerte. Es un imperativo, es un llamado a la fidelidad mientras pasamos por la prueba. Y este ser fiel hasta la muerte sugiere la idea de ser fiel aunque nos cueste la vida. Permanecer fiel aún si esa prueba nos costara la vida. Y qué preciosa palabra cuando estamos pasando por la prueba o por tribulación y podemos leer, no temas, yo estoy al control. Permanece fiel, yo te sostendré, yo te daré la salida. Pero si yo no te doy la salida, te espero acá en el cielo. Hermano, Dios no nos ha prometido que no vamos a sufrir. Él nos ha prometido que en el sufrimiento y que en la persecución, Él va a librar a algunos, a otros no. Miren, por ejemplo, ¿se acuerdan Daniel en el foso de los leones? ¿Qué hizo el Señor? Tapó la boca de los leones, ¿cierto? Y sale Daniel como si nada. ¿Qué pasó con los 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Qué pasó con ellos cuando entran al foso a ser quemados por este fuego? Ni un pelito se les quemó, ¿cierto? Y salen los 3. ¿Quién los cuidó? ¿Quién los protegió en la tribulación, en la prueba? ¿Quién los protegió? ¿Y por qué el teólogo, el gran teólogo Esteban, solamente el Señor les permitió una predicación y después lo apedrean hasta desfigurarlo completamente y matarlo? O el pastor Policarpo, quemado vivo en la hoguera. Mire Hebreos 11, versículo 35 en adelante. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes, y además de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados,
puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y cavernas de la tierra. El que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Hermano, hoy te sientes débil espiritualmente y dices, no sé cómo salir de esta prueba. Estoy pasando por momentos que realmente mi vida la siento que está inundada en un pozo. Mi vida espiritual está estancada, no veo crecimiento en mí. Y estamos viviendo tal vez vidas miserables. En 1 Corintios 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ese es el no temas, yo tengo el control. El significado de tentación es peirasmo en el original y es prueba. No ha venido una prueba que tú no puedas soportar, porque después dice que no sea humana, antrópino, viene de que no sea para tu naturaleza, no es sobrenatural, no es sobrehumana, es una prueba para ti, hermano, es una prueba para ti, es la prueba que tú y yo necesitamos para cambiar áreas de nuestra vida que a Dios no le gustan. Por eso el Señor dice, yo te voy a enviar una prueba porque en esa prueba yo voy a trabajar en ti. Porque mi deseo es que te parezca más y más a mi Hijo. Y el texto finaliza de una forma preciosa. Dice que juntamente con la prueba, ¿qué nos da? La salida. Y esta es una expresión formada por un artículo definido y un nombre singular. La salida. ¿Y sabes cuál es la única salida de nuestra prueba? ¿Sabes cuál es? Cristo Jesús. Él es la salida. Por eso muchas veces vivimos navegando en un mar de aflicción porque queremos por nuestros propios medios salir de esa prueba, salir de esa aflicción que no nos gusta porque no nos gusta sufrir. Y no descansamos en el Señor en el tiempo que Él está trabajando en mí. Hermano, Él nos pone en la prueba. Él nos sostiene en la prueba y Él nos saca de la prueba. Y todo para su gloria. Entonces, hermano, yo no sé en qué paso estás. Y si aún no estás en un paso, tenlo por seguro, que su palabra dice, vamos a sufrir. Y es parte, hermano, porque lo que nos espera es demasiado grande. Lo que nos espera es demasiado glorioso, un eterno peso de gloria. ¿Cómo iban los cristianos en el primer siglo a ser comidos por los leones? ¿Cómo iban ellos, según la historia de los padres de la iglesia? Cantando himnos. ¿Sabes por qué ellos iban cantando himnos? Porque sabían que ese mordisco del león era su ticket, era el premio mayor para poder encontrarse con su amado Señor y vivir eternamente en la gloria. ¿Te das cuenta, hermano, que lo que nos espera es demasiado grande? Por eso no nos desesperemos. No nos aflijamos si estamos pasando por momentos de tribulación por causa de Cristo. Ojo. Porque a veces, muchas veces pasamos tiempo de aflicción o de problemas por nuestro propio pecado, por nuestras propias decisiones. Pero acá el texto nos está diciendo que si es por causa de Cristo, pasamos persecución, bienaventurados somos. ¿Se acuerdan cuando Juan sale con... ¿Con quién sale Juan? Con Pedro. De ser golpeados, azotados. ¿Cómo salieron? Contentos. Salieron, hermano, no sé si tú lo harías. Si te llevan preso y te azotan hasta romperte la espalda, ¿tú saldrías contento de esa cárcel? No, está un abogado, vamos a demandar a esto. ¿Cómo salieron ellos? Gozoso, cantando porque fueron tomados por dignos del sufrimiento de Cristo. Fueron tomados por dignos. Hermano, sufrir es parte de nuestra adoración a Cristo, porque Él es el perfecto siervo sufriente. Él es el ejemplo máximo del sufrimiento. Y Él cuando lo golpeaban, cuando lo injuriaba, ¿qué hacía? No abría su boca, no volvía mal, no maldecía. Hermano, qué precioso es nuestro Señor. Ellos iban gozosos, los primeros cristianos, pero la iglesia actual es tan cómoda que no anhelan irse con el Señor.
Y ante cualquier problema nos desanimamos, queramos tirar la toalla y ya no voy más a la iglesia. Un hermano, ¿sabes? No me saludó y la mañana, el próximo domingo, como que me llamo, no voy. Nos ofendemos muy rápido. Nos hacemos caso mucho a nosotros mismos, nos enredamos mucho en nosotros mismos, hermano, y así no vamos a avanzar. La iglesia no crece de esa forma. La iglesia crece cuando nosotros consideramos a los demás como superiores a nosotros mismos. Yo tengo que amarlo y cuidarlo y poder crecer juntos para la gloria de Dios. Y esta iglesia tenía eso en común. Tenía eso. Ellos estaban dispuestos a ir a la muerte por su Señor. Se reunían en el suelo frío, en humedad. Y ahí adoraban a Dios sabiendo que en cualquier momento iban a entrar, porque esa persecución ya estaba sentenciada. Iban a entrar. Hermanos, las pruebas nos forjan, nos equipan, nos hacen crecer. ¿Y cómo termina el texto? Yo te daré la corona de vida. Es interesante, ya que el Señor nos exhorta a ser fieles durante la tribulación y dice que nos dará la corona de vida. Él nos dice, y les daré la vida, porque van a morir. El Señor nos promete que vamos a sobrevivir en la prueba, hermano, y eso es fuerte. Históricamente esta iglesia sufrió 2 persecuciones fuertes. La primera murieron casi 800 creyentes y la segunda murieron 1500. Y ahí se mantuvo. Esta iglesia fue la que más sufrió persecución y se mantuvo firme. La tribulación viene, eso es seguro. El apóstol Pedro nos ayuda a recordar esto en 1 de Pedro 1, versículos 6 al 8. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que oro, el cual, aunque perecederos se prueba por fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. El Señor nos promete, mis queridos hermanos, una corona de vida. Es decir, yo te daré una corona que es la misma vida eterna. La corona de vida el Señor se la dará a aquellos que permanecen fieles. Santiago 1, 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, que soporta la prueba. Porque cuando haya resistido a la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hebreos 11, 13 y 16. Conforme a la fe murieron todo esto sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyendo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente ellos iban a volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque le ha preparado una ciudad. El autor de Hebreo al principio de su carta también nos dice, puesto los ojos en Jesús. Hermanos, cuando nosotros sacamos la vista de lo eterno, sacamos la vista de Cristo, nosotros comenzamos a ver la temporalidad del mundo y caemos en ese círculo vicioso de vivir acá. Nosotros somos extranjeros, somos peregrinos. Siempre yo lo digo cuando, hermano, no sé, cuando tú viajas, ¿qué quieres hacer pronto? Cuando andas en otro lugar que no es tu cama, que no es tu casa, ¿qué quieres hacer? Volver rápido. Yo anhelo mi casa. Pero hermano, no anhelamos nuestra casa celestial si cuando el Cristo Jesús se fue dijo, iré a preparar morada para que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo. Pues, ¿qué más? Yo quiero estar acá, estoy bien. Eso, hermano, debiera cambiar nuestra perspectiva. Mire el versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la muerte segunda o en la segunda muerte. El que venciere, esto identifica siempre a todo cristiano genuino. ¿Quién vence? ¿Sabes quién vence según el texto? Aquellos que perseveran en la fe. Hay una doctrina que la vamos a estudiar en algún momento, la perseverancia de los santos. Por sus frutos los conoceréis. Un verdadero creyente es quien se mantiene fiel en medio de la prueba,
en medio del desánimo, en medio del dolor, y está dispuesto a ir a donde sea por su Señor, y si hay que morir, Señor, me voy contigo. A esto la muerte no les asusta, ya que entienden que por gracia han escapado de la primera muerte. No sufrirán daño. Se podría leer, no sufrirán injusticia, como algo dañino para él. La idea es que no se actuará injustamente con aquellos. Es decir, el vencedor no sufrirá el daño que otros van a sufrir en la segunda muerte. Por eso el Señor les dice, sé fiel. No te prometo que vas a escapar de la primera muerte. Había dicho segunda, pero de primera muerte. El Señor le dice, sé fiel. Yo no te prometo que de estas vas a salir ileso. Tal vez mueres. Tal vez mueres. Tal vez vas a sufrir y morir, pero sí te prometo algo. Y hermano, esto es precioso. Y si te quieres ir con algo en esta tarde, ándate con esto. El Señor nos dice, mira, sé fiel hasta la muerte. Yo no te prometo que vas a escapar, tal vez vas a morir. Pero yo te prometo solamente una cosa, que vas a escapar de la segunda muerte. Hermano, y eso es suficiente. Y eso es suficiente. La primera muerte es física, la segunda es espiritual y eterna, en el lago de fuego, siendo atormentado eternamente. Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios de Cristo y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 20, mismo 14 y 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda, o es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Les leo lo siguiente. La muerte segunda representa el fin de toda esperanza de reconciliación y salvación para aquellos que han rechazado a Cristo en esta vida terrenal. Es el castigo final y eterno para los incrédulos. El lago de fuego donde se experimentará la muerte segunda se describe en Apocalipsis como un lugar de tormento, de dolor, de sufrimiento inimaginable, en un estado completamente de separación de Dios. Hermano, y el Señor en su gracia te ha sacado de esta segunda muerte. Estamos tan sumergidos en nuestras cosas, estamos tan sumergidos en los afanes, en las preocupaciones muchas veces infantiles de esta vida, que estamos descuidando que nuestros familiares sin Cristo se están yendo al infierno y van a pasar por esta segunda muerte. Hebreo 9:27 dice que de la manera que está establecido para todos nosotros, que moramos, ¿qué cosa? Una vez, y después de esto, la segunda muerte eterna, el juicio. El juicio. Muchas veces estamos enfocados en nosotros mismos. Y hermano, tal vez lo material nos hace daño y el mundo nos consume. El afán diario nos apaga espiritualmente. Lo temporal nos desvía de nuestra mente eterna y final. Y tal vez estamos perdiendo el rumbo. Una pregunta en esta tarde, ¿qué es la iglesia para ti? ¿Qué es la iglesia para ti? Si es un lugar donde vengo el domingo y ya está, chic, hice, nos vemos el próximo domingo, estás en problema. La iglesia es luz, esperanza. La iglesia es el lugar donde llegan los enfermos y muertos espiritualmente para que Cristo con su palabra los saque de esa muerte segunda. Eso es la iglesia del Señor. Hermano, y muchas veces estamos tan centrados en nosotros mismos que dejamos de ver toda la necesidad que hay en nuestro lado. Y es aquí donde sufriremos por su causa. Es aquí donde padeceremos persecución. Y la otra pregunta, ¿estamos dispuestos a padecer por Cristo? 2 Corintios 4:17.
Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque, hermano, esas cosas que nos motivan y que nos animan cada día y nos afanamos, ¿qué dice el texto? Son temporales. Pero las que no se ven son eternas. Y tú, si has nacido de nuevo, eres un ser eterno. Y tu prioridad ante Cristo es buscar las cosas de arriba. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y ¿sabes qué, hermano? Es una promesa. Dios te va a cuidar en lo que necesites. Nosotros cambiamos. Buscamos primeramente lo que nos sentimos bien y que Dios espere. Cuando me jubile, a los 65, ahí vamos a estar un poquito ahí. ¿Qué nos garantiza que llegamos a los 65? O que estamos sanos a los 65, tal vez estamos postrados en una cama. Y toda esa plata que juntamos para esa jubilación preciosa la vamos a gastar en medicina. Libro de Eclesiastés, la vanidad de la vida, aflicción de espíritu, querer alimentarnos del aire. Jamás estaremos satisfechos. Al igual que este hermano, pastor Policarpo de Esmirna, dispuesto a ser quemado por el nombre del Señor, así debiera estar anclada nuestra fe en nuestro Rey que nos salvó. Nuestra mirada, hermano, ya no tiene que estar más acá, tiene que estar ahí arriba. Nuestra mirada tiene que estar en los cielos, en nuestra ciudadanía, donde está Cristo sentado. Y Él nos sostendrá. Vamos a sufrir, seremos perseguidos, seremos vituperiados. Iglesia, seamos valientes. Luchemos por la verdad. Comencemos por nuestro hogar, aunque nos cueste la comodidad que estábamos acostumbrados. Pero recuerda que si haces eso, el Señor será glorificado y Él te honrará. Y Él te honrará por el bien del alma de tus seres amados. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque iglesias como Esmirna, Señor, nos enseñan. Estos hermanos piadosos, con necesidad extrema, Señor, manteniéndose firme, Padre amado, buscando tu rostro cada día, Señor, amándose uno a otro, Señor, para tu gloria. Para ti eran ricos, Señor. ¿Qué importa, Señor? Un buen edificio. ¿Qué importa, Señor? Una buena casa. ¿Qué importa, Señor, estas cosas que perecerán? Si tú vienes hoy por mí, Señor, ¿cómo está mi alma? Tú eres mi Rey. Tú eres mi Señor. O tal vez estoy convencido solamente, viviendo una religión, Señor. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos a tomar en serio el Evangelio, porque el Evangelio es en serio. Nuestra palabra, la Biblia que tenemos, llegó navegando en un río de sangre hasta nosotros, Señor. Hermanos dando su vida para que puedan llegar hermanos en las iglesias primitivas, Señor, dando su vida. Señor, y hoy estamos muy cómodos. Señor, por favor, ayúdanos y perdónanos, Padre amado. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.